Yo ayer os hablé de los 2 primeros capítulos del libro y hoy teóricamente me toca explicar todo lo demás, que son 300 páginas. Y por lo tanto, pues es imposible que os lea el libro. Yo os voy a dejar el capítulo anteúltimo, me parece que es el 5º, que es sobre la Iglesia. Lo voy a dejar, no voy a entrar en él, porque si no, no me da tiempo a casi nada. Simplemente es un capítulo que es fácil de entender, que no tendréis muchas dificultades si lo leéis. Y simplemente quiero recordar algo que, antes de empezar, algo que me parece importante, ¿no? Si la Iglesia es signo y sacramento de fraternidad. Claro, ya sé que el Concilio dice que es signo y sacramento de la unidad de los hombres entre sí, de los hombres con Dios, etcétera, Lumen Gentium, pero esto es sacramento de fraternidad. Y por lo tanto, solo podrá ser sacramento de fraternidad si es signo de esa fraternidad. Y eso hace referencia a todos los aspectos de comunión, de solidaridad, de corresponsabilidad, de igualdad en la Iglesia. Y por lo tanto hay cosas bastante conseguidas y hay cosas que están por estrenar. Y por lo tanto ahí os encontraréis. Cosas, bueno, el tema de las mujeres, el tema de la igualdad en el interior de las comunidades cristianas, con el clericalismo existente, etcétera. Lo ha dicho el Papa, lo ha dicho... Bueno, citaba ya... En la crítica le citaba al cardenal Casper, que fue un gran teólogo y ahora es un cardenal, y claro, si el cardenal Casper lo critica, y decir que no hay manera de que seamos iguales, entre otras cosas porque no lo deja el derecho canónico y hay que cambiar el derecho canónico, pues yo lo digo, lo dice Casper. Javier Vitoria es bastante incordiante, pero esto lo dice Casper. Bueno, entonces voy a dejar ese capítulo fuera. Y voy a explicar los otros 3 capítulos y voy a intentar explicar lo siguiente. ¿Qué es lo que he intentado decir en esos capítulos? ¿Sobre qué he intentado hablar? Porque algunos de esos capítulos tienen alguna dificultad de lectura si no estamos acostumbrados a leer teología. No es que yo no escribo para los teólogos, que ya lo saben todo, yo escribo para la gente. Lo que pasa es que a veces el lenguaje teológico tiene algunas dificultades y algunos temas teológicos pues tienen más dificultades. ¿Por qué? Porque no han pertenecido a nuestro catecismo. Estaban ausentes del catecismo en el que socializamos la fe, pues la totalidad prácticamente de los que estamos aquí, ¿no? Aquel catecismo de preguntas y respuestas. Y por lo tanto, como no estaba en aquel catecismo, hay temas que hoy tienen una gran importancia en teología, digo hoy, hace 40 años que tienen gran importancia en teología, y sin embargo siguen siendo una novedad en el interior de la comunidad cristiana, y a la hora de arbitrar nuestro propio discurso, nuestros discursos sobre nuestra fe. Es decir, la vez que tenemos que hablar de la fe, que estamos haciendo teología, aunque no haya estado nunca en una facultad, cada vez que hablamos de nuestra fe, estamos haciendo teología, nos faltan elementos. Y yo creo que eso es lo que genera alguna dificultad a la hora de leer, pues, sobre todo el capítulo tercero y cuarto. Bueno. Y voy a tratar de explicaros lo que yo he querido hacer. Bueno, en el capítulo me voy a defender en cada uno de los capítulos que voy a explicar para ordenarme yo también un poco y no ser tan arbóreo como soy. El capítulo 3 lo he titulado Crisis y fundamento de la fraternidad del reino. Crisis, tenéis el guión, supongo que está en el guión, crisis y fundamento de la fraternidad del reino, que dicho en el lenguaje de los evangelios sería crucifixión y resurrección de Jesús. Esto es. ¿Qué tiene que ver la crucifixión de Jesús y qué tiene que ver su resurrección con el tema de la fraternidad, o con aquello que decía yo en el capítulo 2, que el reinado del Padre de Jesús de Nazaret es un proyecto de fraternidad universal? ¿Y qué tiene que ver? Pues la muerte de Jesús es aparentemente su crisis. La crisis de ese proyecto, lo voy a explicar, y la resurrección es su fundamento. Bueno, primero voy a entrar en la crisis. El mensaje y la práctica fraterna, el mensaje fraternal y la práctica fraterna de Jesús fue contracultural. Aunque él era un judío fiel y piadoso, pues habló de la fraternidad y practicó la fraternidad de tal manera que generó un conflicto social, cultural, social y político que terminó con él en la cruz. A Jesús
lo mataron porque lo mataron por el conflicto que había generado, porque era, según los judíos, un heterodoxo, y para lo cual pues manipularon al poder político romano y dijeron que además era un delincuente político que atentaba a la paz romana, y por eso murió en una cruz, porque los judíos no tenían en aquella época capacidad para ejecutar la pena de muerte, y entonces transformaron un delito religioso, que obviamente en Israel era político, porque Israel era una teocracia, lo convirtieron en un delito político y por lo tanto le acusaron de ser un mesías político, cosa que Jesús nunca utilizó la palabra mesías para hablar de sí mismo, pero bueno, y por eso va a la cruz, y parece ser, no voy a detenerme, pero parece ser que el desencadenante final de este conflicto fue su actuación en el templo, cuando sacó de manera, entre comillas la palabra, violenta a los mercaderes que estaban en el templo, porque aquello era un negociete de los mercaderes, que por otro lado en el que estaban implicados los sacerdotes. Bueno, total, que esto fue la gota de agua que, bueno, es con esto hay que acabar. Bueno, ¿qué es lo que está en juego en la crucifixión de Jesús? ¿Por qué Jesús, a pesar de eso, a pesar de que su comportamiento está generando un conflicto, como dice el evangelista San Lucas, va a Jerusalén? Va a Jerusalén. El evangelio de San Lucas dice: Jesús va a Jerusalén. Decididamente va a Jerusalén, y no va haciendo un viaje turístico a Jerusalén, sino que el camino de Jerusalén en el evangelio de San Lucas es el camino de la fidelidad de Jesús al proyecto del Padre. Y por lo tanto, Jesús va a Jerusalén no porque es un rigorista que cree que hay que morir para que se cumpla su proyecto, ni siquiera va a Jerusalén, y lo digo porque así ha funcionado en la teología durante siglos. No va a Jerusalén porque es lo que tenía que pasar, porque era lo que Dios había decidido que pasara con su Hijo, y por lo tanto la muerte de Jesús es a priorísticamente voluntad de Dios. Esto hoy no se puede, en teología esto hoy no se puede, no se comparte. No, la muerte de Jesús no es de manera priorística voluntad de Dios. No es que Jesús aparece en la historia para que muera en la cruz y para que su muerte sea el precio que Jesús paga a Dios por la deuda del pecado humano. No es eso así, sino que Jesús va a la cruz por fidelidad al Padre y por obediencia al Padre. Y a posteriori diremos, pues como diré luego, pues que la cruz también es voluntad del Padre, porque no le queda más remedio, como voy a decir dentro de un ratito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en juego en la muerte de Jesús? Pues que está en juego esto. Si Jesús muere como consecuencia de su fidelidad y obediencia a Dios, ¿Jesús estaba en lo cierto o estaba equivocado? Esta es la gran cuestión que deja la cruz planteada. Es decir, Jesús, el proyecto de Jesús y su persona en ese proyecto, el ser el quicio de ese proyecto, ¿eso responde a la verdad de Dios? ¿O eso responde a la imaginación de un hombre buenísimo, estupendo, ejemplar, pero equivocado? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y por eso digo que en la cruz de Jesús, que crucifiquen a Jesús, el crucificado es el momento crítico del proyecto de Jesús. ¿Qué está en juego? Está en juego, evidentemente, que Jesús sea el Hijo del Padre. Que está en juego que realmente Dios sea Abba. Porque dice el Deuteronomio que quien muere en una cruz es maldito de Dios. Está en juego que Dios sea el Padre, el Abba de Jesús. No está en juego que Jesús se lo creyese, sino que fuera verdad. No está en juego que fuera el resultado de su experiencia religiosa, pero esa experiencia religiosa no era auténtica de Yahvé. Eso es lo que está en juego. Y por lo tanto está en juego, ¿qué? La fraternidad. Porque si Dios no es Padre de Jesús, no es Padre del Padre universal, y por lo tanto todo está en juego. Todo está en juego. Y por lo tanto, esa es la crisis y es el momento crucial del proyecto de Jesús.
Y la crucifixión, por lo tanto, es el precio que Jesús paga, luego lo volverá a retomar, por su servicio a la fraternidad y por su fidelidad al Padre. Pero la gran pregunta es, ¿eso tenía sentido para la fraternidad? ¿Eso tenía sentido para el reino? Y esa pregunta hay que plantearla. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la pregunta que a nosotros se nos plantea cuando nos van mal las cosas. La pregunta cuando lo que abunda en nuestra experiencia religiosa es eso que hemos llamado el silencio de Dios. Pues nuestra oración es como la de Jesús, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente que dicho en serio, y no es que el Salmo no lo diga en serio, sino que quien lo dice en el Salmo ha sido alguien que ha sido liberado de la muerte, o del peligro, del riesgo, y por eso el salmista escribe, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego continúa, y ha sido salvado por Dios. Pero a Jesús no le invitó Dios la cruz, no se la evitó. Y por lo tanto está dicho eso con radicalidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que experimenta Jesús, aunque, como dice San Lucas, su actitud de fondo sea, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Bueno, y pues, insisto en esto porque a veces cuando nosotros en nuestra vida espiritual experimentamos la cruz, pues experimentamos algo parecido a lo de Jesús. Bueno, dicho esto, esa es la crisis. ¿Y cuál es el fundamento? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. ¿Por qué yo he querido buscar el fundamento de la fraternidad? ¿Por qué dedica unas páginas al fundamento de la fraternidad, al fundamento cristiano de la fraternidad? Por algo que os dije ayer, o que aludí ayer. A ver, la fraternidad, como la libertad y la igualdad, son unos valores cristianos que nacieron fuera de la huerta del cristianismo. En el mundo moderno nacieron en la Revolución Francesa. Y la cultura moderna pues europea y la cultura moderna de los derechos humanos, la cultura moderna de Occidente, al menos, vamos a decirlo así, tienen su matriz esos valores: igualdad, libertad y fraternidad. Y el recorrido histórico de esos valores ha sido que sobre la libertad se ha legislado, porque se puede, mejor o peor, pero se ha legislado. Sobre la igualdad se ha legislado, mejor o peor, pero se ha legislado, pero sobre la fraternidad no. No conozco ninguna legislación en la cual se diga, como somos hermanos, no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se acaba convirtiendo en una especie de referente, la fraternidad es un referente utópico, iluso, que está bien, pero que luego no tiene fundamento en la vida práctica, política y social del mundo de hoy, ¿no? Y cultural del mundo de hoy. Y por lo tanto pasa con esto de la fraternidad o de hermano lo que me pasó a mí la primera y única vez que fui a Perú, que al bajar del avión en el aeropuerto de Perú, cuando dejabas la parte internacional y ya te habían dado el pasaporte pasado, aparecía un gran cartel colgado, enorme, que ponía, bienvenido, hermano. Si tú considerabas que te iban a tratar como hermano, estabas perdido, porque el primer taxista te engañaba. Y por lo tanto, nada, bueno, era una situación de seguridad y de inseguridad tremenda, mejor dicho. Bueno, entonces, como digo, este valor de la fraternidad, pues es un valor que hoy, aunque aparte de que no se habla demasiado de él, pero parece, pues, bueno, está bien. Si esto fuera el país de Alicia, de las maravillas, donde se celebraban los cumpleaños, pues que además seamos hermanos, está ideal. Pero bueno, vamos a dejarnos de cosas teóricas, quiméricas. Y claro, si la seña de identidad cristiana, la seña de identidad, ¿qué es lo que somos nosotros? Hijos e hijas, hermanos y hermanas, esa es nuestra seña de identidad, eso es lo que somos. Nuestra verdad última es que somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto somos hermanos y hermanas unos de otros. Si la seña de identidad cristiana, como es la fraternidad, ¿qué es la fraternidad? No tiene fundamento, es decir, ¿ustedes en qué fundamentan eso? ¿En qué lo fundamentan? Pues entonces nos quedamos sin... Decimos, no, es nuestra fe, pero es razonable este asunto, es razonable decir que somos hermanos, mejor dicho, es razonable decir que hay una posibilidad en la historia de fraternidad real. No que hay buenas intenciones sobre la fraternidad, claro, hay buenas intenciones, pero hay una posibilidad real en la fraternidad. O sea, os dicho de otra manera, es verdad que la vocación humana es la fraternidad.
Y, no es, y esa verdad es más verdad o más, tiene más visos de realidad que lo que muchas veces parece que la humanidad, y la realidad de la humanidad, que es que el hombre es un lobo contra... Los hombres somos lobos contra lobos, que decía Plutarco. Es verdad. Entonces, yo he intentado, como digo, fundamentar eso que decimos de la fraternidad, recurriendo porque es el recurso que tenemos, que es recurriendo a la resurrección. Y he formulado de esta manera que tenéis ahí. La fraternidad comenzó a marchar, después de Viernes Santo, la fraternidad comenzó a marchar en el mundo, tuvo vigencia en el mundo el tema de la resurrección. Y lo he hecho, insisto, esto, porque tenemos que dialogar con los no creyentes. Y a veces cuando uno escribe este libro, o un libro como este, y se enfrenta con otros autores que hablan de cosas semejantes a la tuya, de los derechos humanos, del tema de la justicia en el mundo, pues se encuentra con gente que no es creyente, que evidentemente no fundamenta ahí esos valores, y además le parece quimérico que nosotros lo sigamos fundamentando en Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces por eso he dedicado unas páginas a esa cuestión. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que voy a añadir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué trato de decir en estas páginas? Primero, que sin resurrección, pues los interrogantes planteados por la cruz de Jesús, pues se hubieran ventilado. Es decir, Jesús hubiera sido una persona muy admirable, su vida hubiera sido muy seductora, incluso puede ser contagiosa, pero estaríamos, como dice San Pablo, cuando dice aquello de que si Jesús no ha resucitado estaríamos en nuestros pecados, es decir, estaríamos en la situación anterior, el anterior a Jesús, es decir, si que Dios cumpliera su promesa, estaríamos condenados al fracaso histórico, el proyecto de Dios se iba por la fregadera. Era así, y por tanto la resurrección de Jesús, que Jesús resucita, significa que Dios le da la razón. No solamente que lo lleva a otra vida y lo hace inmortal, de lo cual también ahora hablaremos enseguida, sino que le da la razón, y por lo tanto que su proyecto, a pesar de la cruz y en contra de la cruz, es el proyecto de Dios. Y que por lo tanto la cruz no es el final de la fraternidad en el mundo. No es el final, sino es el lugar por donde ha tenido que pasar el proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder. ¿Y tiene poder para qué? Para matar al Hijo de Dios. Luego lo diré. Pues tiene poder para qué? Para arrancar de sus manos aquel a quien más amaba Dios. Y se lo arranca. Y evidentemente cuando el poder del pecado quiere llevarse a su Hijo, Dios lo deja, lo abandona. ¿Y por qué lo abandona? Porque si no interrumpiría la historia humana. Y como voy a decir enseguida, Dios ha hecho un plan de salvación para la historia humana, una economía de salvación para la historia humana, y ha cometido, entre comillas la palabra, un error, que nos ha hecho socios necesarios de ese proyecto de salvación a seres que somos a su imagen y semejanza, pero libres. A su imagen y semejanza y libres. Y por lo tanto, ¿podemos colaborar o no? Este es el lío, por eso, luego lo diré, ¿no? Por eso Dios se debilita, pero bueno, a lo que iba ahora. Esa crisis solo desaparece por la resurrección, por el tema de la resurrección, porque Jesús ha resucitado y porque Dios ha confirmado el proyecto de Jesús. No solamente le ha confirmado a él como su hijo, sino que ha confirmado el proyecto de Jesús, porque Jesús no es un ser simplemente individual, sino que es, como dirá luego también San Pablo, es el primogénito de los nacidos de mujer, o del primogénito de los resucitados, que es para mí lo mismo, ¿no? Es decir, aquello que ayer decía, Dios Padre decide dejar de tener un unigénito para tener un primogénito. Este juego de palabras que a mí por lo menos me dice mucho, ¿no? Sí. O sea, Dios decide por amor, no por necesidad. O sea, no es que necesitaba tener más hijos para que el primogénito no fuera un hijo único y fuera mal educado y caprichoso, no, sino por amor, no por necesidad, por amor, decide que seres vivos creados a su imagen y semejanza participaran de su vida, ¿no? De su gloria, de su felicidad, de su plenitud, de lo que queráis. Bueno, decirlo de cualquier manera, de la manera que queráis, vamos. Pero siempre de una plenitud que se puede evidentemente entender de distintas claves. Bueno, entonces,
esta es la cuestión, es decir, la resurrección ventila y fundamenta ese asunto. El reino de Dios es posible, la fraternidad es posible. Bueno, ya sé, y esto de que Jesús ha resucitado, y esta es la cuestión quizá más importante de ese capítulo, ¿se puede hablar hoy de esto? ¿Se puede hablar de esto? ¿Os parece razonable hablar de esto en el siglo XXI, en la posibilidad de la resurrección? Pues porque dice San Pedro, dice, dad razón de vuestra esperanza. Y dice, oiga, yo cuando era profesor de Cristología en la universidad, y claro, había un momento que salía el tema de la resurrección de Jesús, un tema de varias clases y tal, y yo preguntaba a mis alumnos y alumnas, ¿vosotros creéis en Jesucristo? Sí. ¿Y por qué creéis en Jesucristo? Porque yo lo siento así. Solo porque lo sientes. O sea, es un problema de sentimiento. Yo siento que Jesús ha resucitado y ya está. Pues a ver, por favor, imagínate que yo soy tu hermano o tu amigo y no creo. Le digo, a ver, dime qué es razonable tu decisión en favor de la resurrección. Dime qué es razonable. Tu fe, qué es razonable. La fe ya sé yo que no es el resultado de un razonamiento lógico, pero la decisión en favor de esa convicción de que Jesús ha resucitado debe ser razonable. Es decir, es razonable que yo dé el salto de fe. Esto es lo que se nos pide, que sea razonable el salto que damos, no que demostremos que Jesús ha resucitado, que es imposible, de entrada, sino que demostremos, no que demostremos que Jesús ha resucitado, sino que mostremos que nuestra confianza en el testimonio apostólico y de la Iglesia, según el cual Jesús ha resucitado, es una confianza razonable. Y a esto trato de responder yo en unas páginas en las que recurro a esta cuestión, a una cuestión de cuál es el marco cultural en el que la convicción de la resurrección de Jesús se hace razonable, insisto, aunque no racional, y por lo tanto se convierte en una opción respetable por los demás, respetable. Es decir, yo no podré creer en la resurrección de Jesús, pero me parece que desde cierto marco cultural del que voy a hablar en este momento, pues es razonable que uno crea en la resurrección de Jesús. ¿Y cuál es ese marco? Pues ese marco tiene que ver con las expectativas, con las aspiraciones o los deseos humanos o las expectativas humanas. Y tiene que ver con que de esos deseos, esas expectativas o esas aspiraciones humanas estén atravesadas por lo absoluto o por lo ilimitado. Por ejemplo, si uno de mis deseos más profundos más profundo, que más nos constituyen como personas, es el deseo de una libertad absoluta, en una situación en que la libertad nunca es absoluta, o si uno de los deseos en los que que configuran mi persona es la desaparición del hambre del mundo, de la injusticia, del amor sin infidelidades. Bueno, es decir, en la medida en que nuestros deseos están marcados por la falta de límite o por el absoluto, en esa misma medida es posible que sea razonable creer en una resurrección que viene justamente a responder a ese deseo de absoluto o de plenitud humana en nuestros deseos. La resurrección responde a eso, y dentro de ese marco eso es posible, y por eso en ese asunto se juega fundamentalmente la razonabilidad de nuestra fe. Es decir, no será razonable la resurrección de Jesús si las únicas expectativas que podemos tener son las factibles. Es decir, le cito a un autor muy reconocido, un sociólogo español, que dice, bueno, pero no se pueden tener expectativas que no sean factibles. Yo no puedo tener el deseo, la expectativa o la aspiración de ser Messi.
No, eso no es factible. Pero exactamente el deseo o la expectativa o la aspiración de que haya justicia en este mundo, de que haya libertad para todos en este mundo, de que haya mesa común para todo el mundo, nunca mejor dicho, es una aspiración que es humana, que no es una mera quimera, que es humana. Es decir, los seres humanos deseamos ser libres, pero ser libres en plenitud. Deseamos amar, pero deseamos amar con un amor mayor, más fuerte que la muerte. Más fuerte que la muerte, que dice el Cantar de los Cantares. El amor es más fuerte que la muerte. Bueno, si no, como no nos resuciten, ya me contaréis. De alguna manera sobrevive a la muerte, pero más fuerte que la muerte, más fuerte que la muerte. Bueno, y por lo tanto, pues ahí es donde yo me he movido en ese capítulo, pues tratando de mostrar la razonabilidad de nuestra propuesta o de la propuesta cristiana de la fe, ¿no? Y a qué responde y en qué marco de comprensión esa verdad puede ser asumible por los seres humanos, también por los hombres y mujeres del siglo XXI. Otra cosa es cómo son nuestros deseos y nuestras aspiraciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si uno lee el libro de la arquitectura del deseo de Marina, de José Antonio Marina, descubrirá que los deseos fundamentalmente que hoy pululan en nuestra cultura son deseos hedónicos, centrados en uno mismo, que es lo mismo que ayer dije del individualismo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, un deseo hedónico es muy difícil que desde una aspiración puramente hedónica, de satisfacción de uno mismo, centrada en uno mismo, es muy difícil entender esto de la resurrección. A lo más, lo que creeremos es que, bueno, a la hora de morirse, podremos decir, bueno, en fin, algo habrá, allí donde esté, si además de todo esto resucitamos, pues somos inmortales, estupendo, ¿no? Pero en realidad, a lo largo de la existencia o de la vida, la fe en la resurrección no juega ningún papel. Os lo dice alguien que ha celebrado muchos funerales. Nos celebramos a la resurrección el día del funeral. Pero la mayor parte de los funerales que yo celebro, no tanto de los fallecidos, cuanto de los asistentes al funeral, empezando por sus hijos. Bueno, pues si nuestra madre resucita, miel sobre ovejas. Bien, está bien, pero eso les parece absolutamente increíble, ¿no? Y yo creo que la razón es porque su deseo es eso que llama Marina el deseo hedónico, o un deseo autocentrado en sí mismo, y evidentemente que nada tiene que ver con la limitación. Es decir, la gloria se ha confundido con el éxito, ¿no? La gloria con el éxito. Tener éxito, eso es la gloria. Bueno, yo creo que la gloria tiene que ver con el calor de hogar, que es una cosa diferente. Bueno, y a partir de ahí, pues he dicho algunas cosas sobre el sentido, la oferta de sentido que hace el cristianismo, tanto en el arte para vivir. Ayer salió algo de sentido, pues yo creo que Jesús nos enseña que el ars viviendi, el arte de la vida o para vivir, tiene que ver con la vida fraterna. Y vivir fraternalmente es lo que rehabilita, de hecho, el deseo hedónico, nos saca de nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es una vida buena? Que no es lo mismo que una buena vida, ¿eh? Una vida buena, pues una vida que está marcada pues con ese esfuerzo por construir fraternidad. Bueno, esto es lo que propone Jesús, evidentemente, ¿no? Y parece que tenía razón por lo que dice, por lo que proclama la resurrección. Y lo mismo, el ars moriendi, ¿no? Esta es una novedad que tenemos en los últimos año y medio. Nuestra cultura vive de espaldas a la muerte. Entre otras cosas, por la muerte se ha convertido en un acontecimiento puramente privado. Yo llevo 53 años de cura. Me han llamado una vez para dar lo que se sigue llamando la extrema unción. Palabra que cambió con el Concilio Vaticano II, que es la unción de los enfermos. Y me llamaron un día cuando ya era difunto, una vez. La muerte se ha convertido en un asunto privado, del que vivimos a espaldas de la muerte. Pero de repente la pandemia del coronavirus nos ha mostrado que somos vulnerables y caducos, ¿no? Y de repente dices, la muerte, está ahí la muerte. ¿Y cómo asumimos la muerte? ¿Y qué es asumir la muerte? Pues asumir la mortalidad.
asumir la mortalidad. Y si asumimos la mortalidad, descubriremos que vivir no es otra cosa que desvivirse. Ahora a nosotros nos cuesta mucho desvivirnos, porque como vivimos en países ricos, pues vivimos con unas medias de 80 y tantos y muchos años por arriba, pero bueno, es desvivirse. O sea, vamos desgastándonos hasta morirnos. ¿Y qué es lo que nos enseñó Jesús? A convertir esa ley biológica, como hace muchos años lo decía Leonardo Boff, a convertir esa ley biológica, que vivir es desvivirse, en una ley ética de construcción de la personalidad del ser humano, ¿no? Es decir, ¿qué es vivir? Desvivirse por los demás. Desvivirse para dar vida. O dicho con esa fórmula que encontráis en el libro. Somos mortales pero capaces de vida. Somos mortales pero capaces de dar vida a los demás. Y ayer ya hice una alusión a la que luego volveré, sobre que dar vida, hacer que la vida cunda, es lo más espiritual que podemos hacer los seres humanos, porque la identidad del Espíritu de Dios es que es dador de vida, Bien, hasta ahí. No voy a... Hay más cosas, pero el tiempo es el tiempo. Cuarto capítulo. El parto divino de la fraternidad humana. Dios, fuente de la fraternidad, Dios, imagen de la fraternidad, Dios, madre de la fraternidad. Bueno, he utilizado conscientemente la categoría parto. Conscientemente. Porque Dios no ha trasladado al mundo una maqueta de fraternidad, sino que Dios tiene que parir la fraternidad, y me remito a Romanos 8, aquello de los dolores de parto que sufre la historia y los gemidos de la historia y del espíritu en la historia, para utilizar ese término. Y utiliza además ese término conscientemente porque hay una tradición siria, cristiana, siria, ahora lo de Siria es otra cosa, pero en la antigüedad, en esa tradición siria, al espíritu de Yahvé, al espíritu de Jesús, a la Ruach Yahvé, que era femenina en la Biblia, cosa bastante importante en mi opinión, le llama la madre de la vida, esa tradición siria, la madre de la vida. Esa tradición ha tenido poco éxito en la tradición occidental. ¿Por qué? Porque por el tema de la Mariología, al que no voy a entrar aunque le dedico un par de páginas en el libro, por el tema de la Virgen, Nosotros decimos constantemente Dios es nuestro Padre, la Virgen es nuestra Madre, y tenemos un lío muy grande, porque cuando decimos que Dios es nuestro Padre y que la Virgen es nuestra Madre, estamos diciendo cosas absolutamente distintas, diferentes, que solo se pueden entender analógicamente, y como no nos sentamos analógicamente, estamos en una herejía, así de claro, por mucha devoción que tengamos a la Virgen. En una herejía, sí. Cuando decimos que Dios es nuestro Padre, no estamos confesando exactamente lo mismo que decimos cuando decimos que Dios es nuestra Madre. Que la Virgen es nuestra Madre. Que yo sepa, la María es madre, lo que se dice madre, solo de Jesús y de sus dos hermanos. Pero ahora tampoco voy a entrar en eso. Bueno, entonces, por eso he elegido esa palabra parto. Por eso he elegido. Segundo asunto. Primero, he intentado de superar una idea que yo creo que está muy metida en la conciencia colectiva de la comunidad cristiana, que es la siguiente. Primero Dios tuvo un plan, la creación. Como luego pecamos, como pecó el hombre y se rompió el conducto de la gracia, el graceoducto que le llamo yo, mandó a su Hijo como fontanero divino a reparar el graceoducto divino. Y entonces llegó un segundo plan. Eso está metido hasta adentro. No hay más que un plan de salvación. Uno. Dios pone en marcha el cosmos, lo pusiera como lo pusiera, que no sabemos cómo lo puso. Sabemos lo del Big Bang, pero lo que hay detrás del Big Bang, pues no sabemos. Si hay una máquina ahora que va a tratar de descubrirlo, pero tampoco descubrirá lo que yo digo. Porque no va a descubrir a Dios la máquina, solo falta. El día que descubrió a Dios la máquina, dejaré de creer en Dios, ese mismo día.
Sí, de la misma manera que dijeron que se podía demostrar que Jesús había resucitado con una máquina. Y yo hacía 40 años que decía, si un día me demuestra Benítez, aquel que escribía aquellos libros, que con una máquina se sabe que Jesús ha resucitado, ese día dejaré de creer en la resurrección, porque hay que aclararnos qué es lo que cree él que es la resurrección y lo que yo creo que es la resurrección, claro. Bueno, entonces, no hay más que un plan de Dios, que ese plan, de ese proyecto del reino y ese proyecto de la fraternidad del que yo he hablado. No hay otro plan. Lógicamente ese plan se desarrolla a lo largo de la historia y el momento culminante de la historia para la tradición cristiana es Jesús de Nazaret. Pero la encarnación del Hijo estaba pensada desde el principio, desde antes de crear. Y además he usado la palabra parto porque de todos los imaginarios que hay para hablar de la creación, a mí el que más me gusta es el que responde al texto aquel de Hechos de los Apóstoles, que solo aparece en un texto de la Escritura. Aquello de que en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios nos existimos. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir cómo me imagino yo ese relato? Pues esa es una manera femenina de entender la creación. Porque la mujer hace espacio en sí misma para tener una criatura. Deja sitio a una criatura que no es ella y que tampoco es un tumor, ¿eh? Ninguna de las dos cosas. Y esa imagen de en Dios vivimos, existimos y nos movemos, que es el texto que yo suelo usar muchas veces en los funerales y que además he dejado en mi testamento que el día que yo me muera se lea, porque creo que he vivido ahí, y por ahí está ese texto en la primera página de este libro. Eso significa que Dios se ha contraído para dejar espacio a otros, que no son ellos. A mí esto de que alguien por amor deje espacios a otros que no son él, me parece uno de los gestos mayores de amor que hay, que puede haber. Y si no, pensar en vuestras experiencias humanas. ¿Cuántas veces nos retiramos, nos contraemos para dejar espacio a otros? Bueno, la experiencia familiar maternal y paternal, bueno, algo hay de eso. A veces hay que contraer el piso para tener un hijo, ¿eh? O hay que contraer las vacaciones para tener un hijo, o hay que contraer el coche que me iba a comprar para tener un hijo, y por eso a veces se prefiere tener un coche que un hijo. Pero más allá de ese ámbito familiar, eso de contraerse, eso de dejar espacio, a lo que ayer decíamos, eso que decía el otro día el Papa, hay que trabajar menos horas para dejar más trabajo a los que no tienen. Evidentemente, si hay que trabajar menos, habrá que ganar menos. Esto es otra. Bueno, ¿qué es dar la vida? ¿Qué es dar la vida por los demás? ¿Qué es dar la vida? Pues no puede ser dar la vida de echar 1.000 euros el día del domingo. Pues no. Pues no, eso no puede ser. Aunque haya que echar 1.000 euros, o 100, o 10, o 1 euro, da igual eso. Pero contraerse y dejar espacio a otros, ¿no? Bueno, entonces, ese es el pan divino. Eso significa que Dios se autolimita además, se autolimita, ¿por qué? Porque, como he dicho hace un momento, ha hecho de todos nosotros sus socios imprescindibles. Los seres humanos somos las manos largas de Dios. Aquello que decía antiguamente la acción católica, que eran las manos largas de la jerarquía. Pues no. Somos las manos largas de Dios, no de la jerarquía. La jerarquía ya tiene sus manos. La Iglesia es más que la jerarquía y el mundo más que la Iglesia. Somos las manos de la Iglesia, las manos largas de Dios. Y lo diré con una expresión de esas mías. El hambre del mundo, si no damos nosotros de comer, no le da ni Dios de comer. Es así de claro, no hay milagros en esto. Y por tanto, claro que está el Espíritu ahí empujando en nuestros corazones y transformando en nuestros corazones, como dije ayer. Y no solo eso, sino sabemos cuál es el camino, cuál es el modelo que debemos seguir, Jesús de Nazaret. Eso es la palabra, como queramos decirlo. Pero somos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasa? Dios se autolimita. ¿Y que se autolimita qué significa? Que por amor acepta el fracaso. A mí me parecen cosas mayores las que estoy diciendo, ¿eh? Cosas mayores. Acepta el fracaso. ¿Por qué? Porque podemos hacer fracasar a Dios. En la historia le podemos hacer fracasar. Voy a poner uno de los sustos más grandes que me he ido yo en mi vida. Sería el año 73 o 72. Tenía 30 o 31 años, no, 31 o 32 años,
y era pues hijo de mayo del 68, que fue el año que me ordené de cura. Y tenía todos los aires y los climas optimistas, utópicos de los años 68, y estaba feliz de haber nacido en el siglo XXI, de estar vivir en un mundo de progreso, que ya sabía yo que, como les decía a mis alumnas del Instituto de la Historia, no avanza con una flecha, pero sí, en círculos, pues eso, tiende hacia arriba siempre tiende hacia mejor, aunque este punto esté peor que el anterior, pero subirá para arriba. Bueno, y un mes de julio, fijaros cuántos detalles recuerdo, recibí un número de Concilium, de la revista Concilium, que es la revista internacional de teología más importante que hay en el mundo, y que nació después del Concilio Vaticano II y que la pusieron en marcha por los grandes teólogos del concilio. Y leí un artículo de Mech, de Juan Bautista Mech, en el que, no me acuerdo de qué hablaba, pero sí de esto, en el que decía, en el mundo hay tantos silos atómicos sembrados que si hay un error, el mundo se termina por un cataclismo atómico y Dios no lo va a evitar. Seguramente el mayor susto que me he pegado. ¿Por qué? Porque eso significaba que la historia dependía de Dios, sí, y de nosotros también, tanto de Dios como de nosotros. Es decir, de Dios depende que aunque fracase la historia, aunque salte por los aires la historia, por un cataclismo atómico o un cataclismo ecológico, Dios la va a sacar adelante a pesar de todo. Porque cuando los hombres y las mujeres ya no somos capaces de llevar esto a buen término, lo llevará Él. Pero yo hice una tesis doctoral sobre esta cuestión, que ya digo, el susto era el año 72-73, y la tesis la hice del año 81 al 85, que se titulaba con interrogante, ¿todavía la salvación cristiana? ¿Qué queremos decir cuando decimos que estamos salvados? Bueno, pues Dios se autolimita, y esta historia es de Dios y también nuestra. Y nosotros podemos hacer fracasar la historia. Evidentemente no podemos hacer fracasar el proyecto de Dios, porque Dios es mayor que nosotros, y porque, como tantas veces recuerda a Mech, esta historia que camina sobre cadáveres, para que llegue adelante, para que llegue a su fin, a un futuro de plenitud, necesita a alguien que resucite a los muertos. Porque los vencidos no pueden ser material despreciable, y esta historia ha caminado durante siglos por encima de cadáveres, y también sobre el cadáver de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces, a partir de ahí, Dios se autolimita, y es tres reflexiones. La primera de ellas, la pasión del Hijo, la semilla de la fraternidad. El Hijo muere en la cruz, y su muerte es como el grano de trigo que sembrado en tierra produce fruto. Eso, cuando leemos esa parábola, oiga, no, eso fue lo de Jesús, ¿no? El hombre más fraterno como solo puede serlo Dios. El pecado hizo necesaria su muerte, el poder del pecado, lo he dicho antes, de la muerte de Jesús y su pasión. Y de esa manera Jesús se hermanó con ¿quiénes? Jesús no se murió en una cama como un buen burgués, como voy a morir yo. Bueno, en un accidente de tráfico, pero vamos, no me van a matar a mí por decir estas cosas, ni otras que he dicho más gordas. Me voy a morir en una cama, como un anciano del siglo XXI, de una sociedad desarrollada y rica como el País Vasco. Bueno, a Jesús lo mataron. Jesús no murió, lo mataron. ¿Y con quién se hermanó cuando lo mataron? Con todos los Abeles de la historia. Con todos los Abeles de la historia. Con todas las víctimas de la injusticia de la historia. Es así como pagó su proyecto de fraternidad. No solamente muriendo, sino padeciendo una muerte injusta como tantos y tantos seres humanos porque vivimos en una pandemia caínita, pues no han podido ser salvados de la muerte del matar, Jesús murió no solamente de la muerte del morir, y por lo tanto murió porque los hombres morimos, sino de la muerte del matar, murió porque los hombres matamos. Segundo, la pasión del Padre, el precio de la paternidad de Dios. ¿Cuál es el más grave revés que Dios ha sufrido en su historia, en la historia con los hombres? Pues lo he dicho antes, que le arranquemos de sus manos a aquel a que él más amaba, a su Hijo. Esas cosas que aprendí yo de don Pelayo, cuando estudiaba con los Escolapios en Bilbao.
y nos explicaban aquel empleo que entregó a su hijo, no entregó a su hijo, no entregó el fuerte por su hijo y estas cosas, moscardó y tal cosas. Bueno, no sé si aquello era verdad o no, pero a Dios también. Pero Dios teóricamente es omnipotente, pero ha dejado de serlo por amor. Ha dejado de serlo. Y por lo tanto, hay que hablar de la fragilidad del Dios amor. Hay que hablar, y hablo yo ahí, del Dios empático, del Dios afectado por el dolor, y por lo tanto hay que dejar de pensar de otra manera. No se puede seguir hablando de la impasibilidad como cualidad divina. No. Dios no sufre o padece por fragilidad, por pequeñez, por contingencia como los seres humanos, pero sí por amor. Y es posible hablar de las lágrimas del Padre. Y ahí hablo yo en un momento de Dios llorando. Dios llorando. Claro, ahora me sale el cura párroco, que no fui nunca. Pero a nosotros nos enseñó, la primera imagen que yo conocí de Dios era un triángulo. Un triángulo con un ojo que no miraba con benevolencia, sino observaba con vigilancia. Una especie de, que es el tercer hermano, el tercer no sé. Claro, entre un Dios que llora por la muerte de su hijo y poder hablar de las lágrimas de Dios, y se puede hablar buscando en la escritura las lágrimas de Yahvé, o un Dios impasible además que nos mira como aquel ojo del triángulo, hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Y a estas cosas, a esto es lo que yo me refería antes cuando digo, hay cosas que en la teología están bastante desarrolladas que sin embargo no han pasado a la conciencia de la fe y a la doctrina en la que vivimos la fe en las comunidades cristianas, ¿no? Y a mí me parece que es una pérdida, porque cuando decimos que Dios es amor, tenemos que decir todas estas cosas para entender que es amor. Y lo entendemos muy bien, porque desde nuestra fortaleza, de lo que tenemos, ver que el amor es debilidad, que nos debilita, bueno, todo esto, que le debilita a Dios, que es omnipotente pero no interviene porque nos ama. Bueno, y por último, el Espíritu Santo, la matriz divina de la fraternidad humana. Bueno, la matriz, sí, ese espíritu que ha sido derramado sobre la historia, desde la cruz de Jesús, ese espíritu que vence la muerte, que la disemina la vida en la historia, ese Dios que habita ese espíritu que habita en los corazones humanos, haciéndonos cada vez más fraternales. Y por lo tanto eso es lo que decía yo antes, le llamaba yo la maternidad de Dios, la maternidad del espíritu, de la vida. Y luego también pues esa condescendencia del Espíritu en el parto, eso de lo que he dicho también antes de los dolores, Romanos 8, de los dolores y de los sufrimientos de Dios. Bueno, y termino 5 minutos, voy a alargar un poquito más, soy pajabar. Me voy a pasar al último capítulo. Bueno, yo me he preguntado al final, bueno, todo esto Victoria, todo esto que has escrito de la fraternidad, ¿qué aporta al mundo de hoy, a la sociedad de hoy? Los seres humanos somos, además de seres humanos y a imagen y semejanza de Dios, somos ciudadanos, porque pertenecemos a una realidad política, vecinos, porque pertenecemos a un barrio de vecindad, y hermanos. Y en un mundo como el nuestro, pues yo creo que necesitamos reconstruir política, social y culturalmente la fraternidad, para que la fraternidad deje de ser pues una entelequia, un recurso. Así, hola hermano, yo tengo un primo mío al que siempre le digo hermano, hola hermano, ¿qué tal está hermano? Y él me dice hermano. Bueno, pues pero al final es una fórmula de cortesía, pero no una realidad, que se abre un horizonte del futuro, como decía el Papa en el documental que vimos ayer. Y por lo tanto necesitamos regenerar. Yo dedico unas páginas a la regeneración política de la ciudadanía, y esa regeneración tiene unas características que os encontráis aquí. Para ello me sirvo o me ayudo de un libro de un buen amigo mío, de Chimo García Roca. Hay que también regenerar social de la vecindad. Bueno, pues tanto la ciudadanía como
la vecindad, pues hoy participa de una dimensión cosmopolita, debería participar de una dimensión cosmopolita del mundo, tendría que ser una vecindad y una política abierta, etcétera. Una serie de características que no me puedo tener porque necesito otra media hora. Bueno. Entonces, bueno, esto es. Segundo asunto, que ya lo dije ayer, los cristianos tenemos necesidad de dotar de carnalidad a la tradición cristiana de la fraternidad. Y por lo tanto, esa carnalidad tiene que ver, dos cosas voy a decir. Se le daremos carne en la medida que nos tomemos en serio la parábola del buen samaritano, y en la Fratelli Tutti tenéis un capítulo excepcional sobre este asunto, de aproximación. Y segundo, también en la medida en que seamos capaces de mirar desde los intereses de los más pobres, de las más víctimas, la historia en la que estamos viviendo. Y ahí en el libro cito a Francisco de Asís y a Bartolomé de las Casas, ¿no? ¿Y qué les cambió la vida? A Francisco de Asís mirar a la vida con la mirada de un leproso. Y a Bartolomé de las Casas mirar la conquista de América con los ojos de los indios. Esto que no han entendido cuando el Papa pidió perdón, aquí en el siglo XXI, pues esto ya le pasó a Bartolomé de las Casas, que le llevaron a la Inquisición y todas estas cosas. Bueno, pues es dar carne a la fraternidad. O sea, a ver, ¿cómo damos carne? Porque al final, con esto no pretendo yo cambiar el mundo, sino pretendo que el libro me cambie a mí en primer lugar, y que cambie al que lo lea un poquito, así, aquello de medio palmo, es decir, vamos a ver, ¿a quién me tengo que aproximar donde yo estoy, donde yo vivo, con mis condiciones, con mi edad, con mis cualidades, con mis capacidades? Y luego, pues, el tema, bueno, la globalización de la compasión, es decir, que la compasión alcance no solamente a los que están más cerca de nosotros, sino a los más lejanos. Bueno, esto me parecen tres características. Y luego he dedicado un último punto a la fraternidad y a la cultura del cuidado. ¿Por qué? Porque cuando empecé a escribir ese capítulo estábamos en pleno coronavirus. Y el coronavirus ha puesto de manifiesto lo que son los cuidados. Y ha puesto de manifiesto que los cuidados hasta ayer por la tarde estaban en manos de las mujeres, solo de las mujeres, o de los trabajos subalternos. Esto es muy importante. De repente, una pandemia pone de manifiesto que lo que eran trabajos subalternos son fundamentales para la vida y por lo tanto tiene un valor político importantísimo. Y segundo, que quienes realizaban estos trabajos eran también personas subalternas como eran las mujeres. Yo ayer dije que además de todas estas cosas que me dicen en las presentaciones, además me dedico a mis tareas propias de mi sexo y condición, ¿no? Y diré otra cosa y acabo con esto. Y además tengo que decir, lo he dicho porque lo he escrito alguna vez, la experiencia más importante que yo no la voy a decir. La segunda experiencia más importante que yo he tenido en mi vida es cuidar a mi madre durante 4 años. A mi madre dependiente. Primero, ¿por qué importante? Porque entendí que era importante para mi vida y para mi cambio. ¿Por qué? Porque entendí que era tan importante para la causa del reino que yo escribiera un artículo en la revista más importante del mundo de teología, o que diera una clase de teología, que ponerle el Dodotis a mi madre. Era tan importante el Dodotis de mi madre como todo eso. Y por lo tanto, ¡ting! Segundo, porque descubrí que había sido cuidado durante 60 y tantos años, 62 años, y no le había dado importancia. Y tercero, porque entendía a las mujeres. A pesar de que había dado muchos cursos sobre teología feminista, nada me ha enseñado más de lo que significa, de lo que reivindica a las mujeres del movimiento feminista, que haber cuidado 4 años a mi madre. Y por eso le dedico unas últimas páginas al tema de la cultura del cuidado, diciendo que esto había una revolución pendiente, etcétera, etcétera. Y no hay manera de construir la fraternidad sin cuidar la vida, sin cuidar la vida. La vida es lo más valioso que tenemos. Y si construimos la vida, construiremos la fraternidad. Y si no, no. La vida de todo ser humano. Bueno, hasta aquí. Bueno, luego hay que viene... Bueno, nada más. Ya está, las 8:05, las 8:55 minutos. Ya tenéis bastante paciencia. Hasta aquí.